Quiero expresar mi gratitud al seminario por la invitación. En verdad me siento privilegiado de estar aquí. También hemos escuchado mucho acerca de lo que Dios está haciendo en este lugar. Y dar las gracias también a los hermanos que nos han recibido, la hospitalidad. Yo creo que de las cosas que valoramos después de estar un tiempo juntos es el edificarnos los unos a los otros. Y ha sido un gran tiempo de cosechar amistades en el Evangelio. Pero me han invitado a hablar acerca de cómo se ve la santidad en la iglesia. Ese es mi tema. Y he elegido un pasaje de la carta del apóstol Pablo a Tito, una carta corta, de solo 3 capítulos, y yo les invito a que podamos leer algunos pasajes, gran parte del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Lo vamos a hacer del versículo 5 al versículo 16. El apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre, te doy gracias por este privilegio el cual me has permitido. Te ruego que me ayudes, que me asistas, y que sea tu palabra la que tiene poder para provocar bien espiritual en nosotros, transforme nuestras vidas. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se ve la santidad en la iglesia? Y me gustaría abordar esta sección del pasaje en 5 puntos. La primera es ver la necesidad de corregir lo deficiente. Lo segundo es la necesidad de establecer pastores. Lo tercero es la necesidad de pastores calificados. Lo cuarto, la necesidad de pastores entrenados. Y el quinto punto, la necesidad de pastores piadosos. Vamos entonces a ver nuestro primer punto. La necesidad de corregir lo deficiente. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Un poco para entender el contexto de la carta, debemos tener presente que Creta es una isla. Es una isla pequeña, pero es la más grande del mar Mediterráneo. Y incluso hasta el día de hoy, ser una isla tiene dificultades de conexión, de comunicación. Pero obviamente en el primer siglo esto era mucho más difícil. En el primer siglo navegar
no era algo tan común, incluso era muy peligroso. Eso lo sabemos porque el apóstol Pablo naufragó en más de una oportunidad. Pero a pesar de esto, Creta parece que era una isla muy populosa. Habían muchas personas. Homero, 600, 700 años antes de Cristo, escribe en la Ilíada que Creta era la tierra de las 1000 ciudades. Seguramente no literal, pero de una forma profética. Él decía que en ese lugar, a pesar de ser una isla, había muchas personas. La pregunta que muchos nos hacemos es cómo llegó el Evangelio a la isla. Y esto va a tener obviamente implicaciones para nuestro tema. Existen por lo menos 2 suposiciones. La primera es que sea posible que en algún momento y viajando a través del mar, tanto Pablo como Tito coincidieran en Creta para la predicación del Evangelio. La dificultad se encuentra en esta posición, que el libro de los Hechos no registra ningún viaje del apóstol Pablo ni de Tito a la isla de Creta para predicar el Evangelio. Es más, el único viaje que registra el libro de los Hechos en cuanto a Pablo visitando a Creta es en marcos de su naufragio. Y no creemos que pueda haber posibilidades que en esa situación el apóstol Pablo pudiera establecer iglesias en Creta. Ni tampoco hay mención de que Tito lo acompañara en esa ocasión. Y tampoco en el libro de los Hechos encontramos actividad misionera en ese lugar. Por lo tanto, la segunda postura es que el Evangelio llegó por medio de los mismos cretenses que estuvieron visitando Jerusalén en Hechos 2. ¿Recuerdan este episodio? Allí sí, encontramos presencias de cretenses que recibieron el Evangelio y luego volvieron a Creta y aparentemente fueron ellos los que empezaron a compartir las buenas nuevas de salvación en su propia tierra. Ahora, si esto fue así, entonces Pablo y Tito llegan a Creta. Esta ocasión sería 30 años por lo menos después que el Evangelio comenzó a echar raíces en Creta. Y ellos llegan a Creta y no solamente se encuentran con hermanos, se encuentran con iglesias que se habían establecido. Habían iglesias establecidas en cada ciudad y lo habían hecho a su manera, a su forma. Y obviamente Pablo comienza la tarea de corregirlas. Pero él tiene que continuar su viaje, así que encomienda esta tarea a Tito, que termine esta tarea. Él sigue a viaje a Macedonia y de Macedonia escribe una carta, no solamente recordando, encomendando esta tarea, sino comisionándolo apostólicamente con esta autoridad para poder elegir ancianos en cada ciudad. Conocemos esta carta como pastorales, pero puede haber una confusión. Tito no solamente era un pastor, era un delegado apostólico. Yo como pastor no tengo la autoridad de ir ahora a cada ciudad y establecer pastores en cada lugar. Pero esta sí fue la tarea de Tito. Y Pablo escribe una carta precisamente respaldándolo. Y esto puede explicar la inusual extensión de la salutación en una carta tan pequeña, donde Pablo reafirma su autoridad apostólica y habla acerca de cuál es el vínculo con Tito. Dice, es mi verdadero hijo en la fe. Esta carta va a servir a Tito para que él pueda hacer estos cambios en las iglesias. Entonces tenemos iglesias que vienen haciendo lo mismo hace mucho tiempo y ahora Tito necesita continuar con esta tarea de poder conformar a estas iglesias en patrones bíblicos. Permítanme por un momento contarles algo acerca de mi vida. Quizás pueda servir como una ilustración de lo que quiero decirles. Comencé a ir a una iglesia pentecostal en el año 1986.
17 años después me ordenaron como pastor pentecostal y plantamos junto a mi familia, una iglesia en la ciudad de González, Catán. Durante los primeros 10 años de la iglesia crecimos en número. En verdad, al principio, como todo lugar, el crecimiento es lento, pero al final, después de 4 o 5 años, el crecimiento comenzó a ser más palpable. Pero a pesar del crecimiento, a pesar de los programas, a pesar de todo lo que hacíamos en la iglesia de todas maneras era deficiente y nosotros mismos no nos dábamos cuenta. Algo faltaba, no había santificación en la iglesia no cambiaba. Porque hay una sola cosa que transforma, cambia y santifica, que es la palabra de Dios. Si no se predica la palabra, no hay transformación. No es que el evangelio haya perdido poder, es que no se predica el evangelio. Pero si se predica el evangelio, las personas son transformadas. Solo la palabra puede santificar a la iglesia. Y esto estaba ocurriendo en nuestra propia iglesia. Volviendo a la carta, es probable que el apóstol Pablo no solamente esperara que Tito pudiera nombrar ancianos en cada ciudad. Vale aclarar que ancianos, obispos, pastores, la Biblia los usa intercambiablemente. No digo que son sinónimos, que son palabras exactas. Si hacemos una exégesis, nos daremos cuenta que obispo eso es una palabra y pastor es otra palabra. Pero coincidimos que estaba hablando quizás de aspectos diferentes de la misma función. Así que entendemos que tanto obispo, pastor, es la misma función. Y probablemente Pablo no solamente espere que nombre ancianos, sino también que haga otras tareas, que organice la iglesia, que refute a falsos maestros, que vea el instruir en sana doctrina y también entender la conducta de las familias de la iglesia. ¿Cómo se ve la santidad en la iglesia? Bueno, hay algo que es muy importante para la santificación de la iglesia, y es su liderazgo. Y eso nos lleva a nuestro punto número 2. La necesidad de establecer pastores. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Y fíjese que ancianos está en plural y ciudad está en singular. Ancianos en la ciudad. Y aquí tenemos un principio de una pluralidad de ancianos para gobernar una iglesia. Y establecer un liderazgo bíblico no es una sugerencia, sino que es un mandato. No hay que darse prisa con cuestiones de liderazgo. Y esto, hermanos, en mi experiencia, ocurre muchas veces con grupos que salimos de movimientos pentecostales. A veces pensamos que debemos hacer algunos cambios y esos cambios ya son suficientes. A veces pensamos que solamente tenemos que cambiar el cartel de nuestra iglesia y poner ahora somos una iglesia reformada. Como si el cartel certificara a la iglesia. Si fuera tan fácil que la iglesia se santifique solamente cambiando un cartel. No, se requiere tiempo. Se requiere formar hombres. No es solo cambiar un cartel. Y es maravilloso, hermanos, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Hablábamos con el pastor y hablábamos con otros pastores. Es increíble lo que Dios está haciendo en nuestro país. Viendo cómo el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado, cómo grupos están saliendo de diferentes lugares para abrazar las doctrinas de la gracia. Es maravilloso. Queremos ayudar, queremos colaborar con Dios en esta tarea. Pero debemos hacerlo bajo pautas bíblicas. Y esto no es una sugerencia, es un mandamiento. No es ni a mi manera ni a tu manera. Es como Dios dice que debemos hacerlo. Y vemos que estos ancianos debían cumplir requisitos para calificar. Ellos debían ser hombres íntegros, maduros, porque su ejemplo iba a guiar a la congregación. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La necesidad de pastores calificados. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
No es casual que el primer requisito tenga que ver con la familia. Es intencional. Si un hermano no puede gobernar bien su matrimonio, no está calificado para el pastorado. Si un anciano, un pastor, un obispo no puede gobernar bien sus hijos, no está calificado. Él debe saber cómo guiar a sus hijos, cómo ponerles límites, cómo ponerles frenos. Pero si sus hijos están en descontrol en su propia casa, esta persona está descalificada para el liderazgo. ¿Por qué? Porque no puede poner en orden su casa. No estamos hablando de la perfección. Estamos hablando de un hogar en orden. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 3:4, dice: el que gobierne bien su casa, mismos requisitos, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si un hombre no puede gobernar su casa, obviamente no podrá administrar la iglesia de Dios, que hay más personas, que hay más cosas, que hay más problemas. ¿Cómo puede hacerlo si no puede gobernar su casa? Entonces la primera prueba de capacidad para el liderazgo es su propia casa. Es necesario que gobierne bien su casa, pero no es suficiente, también es necesario que gobierne bien su vida. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como ministrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. La palabra necesario es la misma palabra que se utiliza en Lucas 24:6, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que era necesario que padezca y que resucite. No es que es una buena idea, no es que hubiese sido mejor que el Señor resucite, no, era necesario. Si Cristo no hubiese resucitado, todavía estaríamos muertos en nuestros pecados. Y la misma palabra se utiliza para liderazgo. Es necesario que el obispo, el pastor, el anciano cumpla los requisitos. Irreprensible, esto tiene que ver con integridad, no con perfección. Un hombre que camina bien delante de los ojos del Señor. Un hombre capaz de ejercer dominio no solamente sobre los demás, sino también sobre su propia vida. Si un hombre no puede gobernar su propia vida, su propio temperamento, sus propias pasiones, entonces no puede gobernar la iglesia. No puede estar en el liderazgo. Y dice como administrador de Dios. Los creyentes que iban a ser elegidos ahí en Creta como ancianos debían ser administradores de las cosas de Dios, no dueños. No es que se hicieron una iglesia para sí, no es que le iban a dar una iglesia como pertenencia. No, ellos eran administradores. La iglesia no le pertenece a ningún pastor, a ningún líder, a ningún grupo de personas. La iglesia es del Señor Jesucristo. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Los pastores, líderes, solo somos administradores de las cosas de Dios. Y nunca debemos olvidarnos eso. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Un pastor debe ser un hombre que tomó el tiempo necesario para aprender la palabra de Dios. Pastor, sé que hay pastores aquí. Pastor, debes dedicarte a la palabra de Dios. Debes dedicar no tu tiempo, tu vida. Y esto obviamente no ocurre de un día para otro. Sería sencillo nada más, no sé, como la película de Matrix, que nos conecten un cable y de repente nos bajen el Matthew Henry, Gruden, Berkhoff y decir, bueno, la última actualización de logos. No es tan sencillo, requiere tiempo, mucho tiempo. No ocurre de un día para otro. Para conocer la palabra de Dios tienes que convertirte en un estudiante de las Escrituras. No solamente cambiar tu forma de predicar, es muy importante cambiar la forma de predicar,
Ahora predicamos expositivamente, respetamos el punto del texto, no lo hacemos alegóricamente. Es muy importante, debes hacerlo, debes invertir tiempo en eso, pero no es suficiente. Necesitamos hombres calificados que luego aprendan a predicar, pero primero que estén calificados. Se requiere hombres aprobados. Nosotros nos encontramos en tiempos excepcionales. Ayer hablábamos con los hermanos. Pensábamos, ¿sabe? Hace 15 años atrás había muy pocos recursos para estudiar. Casi no había programas teológicos que pudiéramos hacer aquí en Argentina. Incluso la literatura que teníamos era muy escasa. Uno iba a la librería, encontraba Cash Luna, no sé, encontraba de todo menos sana doctrina. Bueno, pasa todavía, pero estamos en un tiempo excepcional. Hay muchos programas, muchos hermanos que se están esforzando por poder ayudarnos en nuestra capacitación teológica. Dios bendiga al Seminario Bíblico CARE, que no solamente está pensando y trabaja en una diplomatura, sino que están pensando en ampliar sus programas y poder llegar a más lugares, a distintos lugares, para que personas puedan ser capacitadas. Y debes aprovecharlo. Debes aprovecharlo. Yo quiero animarte a que seas un estudiante de la palabra de Dios. Si eres joven, quizás estás acá, has venido a la conferencia y dices, yo no tengo ni deseos ni planes nunca de ser pastor. Pero déjame decirte algo, prepárate, porque no sabes lo que Dios tiene preparado para ti mañana. Ahora es el momento de que te prepares, de que inviertas tu vida en esto. Y si ya llevas varios años como yo, y nos agarró ya en el ministerio, no tenemos excusa, debemos estudiar de toda manera. Te animo también a que lo puedas hacer. Mejor comienza a estudiar ahora. Involúcrate en el seminario, recibe una capacitación formal, esto es muy, muy importante. Dedícate cada día a estudiar la palabra de Dios junto a otras personas que puedan ayudarte. Claro, en el caso de un anciano, esto no es una opción, es un requisito. Debe ser retenedor de la palabra fiel. Un anciano no puede desviarse de lo que dicen las Escrituras. No es un hombre que va a ir detrás de la moda, detrás de programas, detrás de estrategias de marketing. No. Es un hombre que permanece en la palabra. El anciano es alguien que permanece en la palabra de Dios. Porque las personas no necesitan entretenimiento, las personas necesitan la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo único que transforma, cambia y santifica. Un pastor expone la palabra de Dios y confía en la obra del Espíritu Santo que va a producir esa obra de santificación. Es como el sembrador que siembra la semilla y luego va a dormir y de una forma que no sabe ni entiende, la semilla crece. Pero el que se desvía de la palabra de Dios está descalificado para el liderazgo. ¿Por qué? Porque está tomando un lugar que no le corresponde. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, gobierna su iglesia a través de la palabra. Y si hay alguien que interrumpe, esto está tomando el lugar de la cabeza que es de Cristo. Y los hermanos no necesitan escuchar nuestras ideas humanas. Si yo no digo lo que Dios dice, yo estoy descalificado para pararme en este lugar. Y claro que se necesita sana enseñanza para exhortar y para animar, pero también para convencer a los que contradicen, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, todos hemos llegado con nuestras ideas acerca de Dios. Qué bueno este tiempo, pensar acerca de quién es Dios. Pero quizás nuestras ideas, las ideas que teníamos, contradecían la verdad de las Escrituras. Pero cuando usted se sienta a escuchar la palabra, es Dios mismo el que transforma su forma de pensar, el que corrige esos errores. Y cuando se enseña las Escrituras, es Dios el que corrige nuestra doctrina. Y la única forma de distinguir lo falso de lo verdadero es conociendo la verdad. Usted sabe esto, ¿no? A veces nosotros vamos y vemos a las personas que están atendiendo en las cajas y de repente están contando dinero
y de repente toman un billete y dicen, este billete es falso. Y digo, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Sabrá que habrá estudiado mucho acerca de los billetes falsos? No. Tiene sus manos acostumbradas a la verdad, a palpar la verdad, y cuando palpa algo que es falso, inmediatamente se da cuenta. Así es la sana doctrina. Debemos estar acostumbrados a palpar constantemente la verdad para que luego fácilmente nos demos cuenta lo que es un engaño. Así que es con sana doctrina que se produce la corrección. Es lo único que exhorta y que convence. Ahora, ¿por qué hay necesidad de hombres como estos? ¿Por qué es necesario tener hombres maduros y de la palabra? Punto 4. ¿Por qué la necesidad de pastores entrenados? Porque hay muchos que se oponen a la verdad, porque hay muchos que deben ser corregidos, pero debemos evitar el legalismo. Entonces hay muchos que se oponen a la verdad, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de los de la circuncisión. La razón es porque hay muchos contumaces, rebeldes, porfiados en el error, obstinados, descontrolados. La idea es que hay muchas personas que están resistiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Hay muchos que se han desviado de la verdad y están destruyendo hogares, familias enteras, congregaciones, iglesias. Están guiando a personas en otras direcciones, pero no hacia la verdad. Hay muchas personas dentro de esas iglesias con mala enseñanza. Hay personas que no saben distinguir la verdad de la mentira y se tragan cualquier cosa que le digan desde el púlpito. Por eso necesitamos líderes entrenados que sepan manejar bien la Biblia, con sana doctrina, que corrijan y que exhorten. Acompáñame al libro de los Hechos 20. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso. Versículo 17, 20, 17. Aquí Pablo llama a los ancianos hacia la ciudad de Mileto, a los pastores. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, por tanto, mirad por vosotros mismos. Esta es la idea. Un anciano, un pastor, primeramente debe poner la atención en su propia vida, sobre su vida. Asegurarse de que su integridad está intacta, y sigue diciendo, y por todo el rebaño. O sea, primero tiene cuidado de su vida, de su integridad, y después cuida el rebaño. Y dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es entonces el trabajo de los ancianos? Bueno, cuidan de sí mismos, cuidan de la iglesia y apacientan, alimentan con la palabra de Dios a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estos hombres? Sigue diciendo, porque yo sé que después de mi partida, impresionante esto, ¿no? Siempre me impactó. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Impresionante. El anciano debe cuidar de sí mismo, debe cuidar de la congregación, debe alimentarlos. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas, lobos que no van a perdonar a la iglesia y van a intentar destruirla. Y el peligro no está fuera, el peligro está dentro. Se van a levantar, dice, dentro de la iglesia y van a arrastrar discípulos tras de ellos. Por eso la iglesia necesita hombres fieles e idóneos. Y volviendo a Tito, Pablo nos va a dar la misma razón. Versículo 10. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Hay muchos hablando vanidades. Si la enseñanza no se centra en la palabra de Dios, entonces lo que hablan son vanidades. ¿Qué es lo que enseñan? Nada, está hueco, está vacío. Arrogancia, engreimiento, una
presión exagerada de la soberbia que consiste en depositar la confianza en uno mismo. Si no hablan conforme la palabra, entonces están diciendo cosas que no tienen valor, es algo hueco, muerto, sin vida, no produce nada. Solo la palabra de Dios puede llevarnos a un lugar seguro y a madurar, ninguna otra cosa. Y dice, son engañadores, personas que llevan al error. En otras palabras, si yo no enseño la sana doctrina, estoy llevando a las personas por otro camino. Y créeme, hermano, algo. La mala doctrina te va a llevar muy lejos de Dios. Muy lejos. Pero la sana doctrina te va a llevar hacia Dios. ¿Quieres saber cómo dejamos de ser una iglesia pentecostal para ser una iglesia bautista reformada? En el año 2012, Dios utilizó una circunstancia terrible para provocar el cambio doctrinal en nuestra iglesia. Una joven de la iglesia que había participado en encuentros espirituales que organizábamos, no sé si conocen los del G12, esa misma joven planeó un robo a nuestra casa. Consiguió otros 2 jóvenes, le encargó ese trabajo y luego de la reunión, porque vivíamos en la iglesia, delante de la iglesia tenía un lugar ahí pastoral, vinieron, estábamos con mi familia, me ataron a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis suegros. Y robaron todo lo que pudieron. Al otro día, un hermano de la iglesia vio en actitud sospechosa a su propia hermana. Dijo, pastor, me parece que fue mi hermana. Y mi hermana se fue hacia Córdoba, hacia Calamuchita. Así que esa noche me acompañó y vinimos hacia Córdoba, hacia Calamuchita. Encontramos donde estaba. Tuve una charla con ella, me devolvió parte de lo que ella había robado y volví hacia Buenos Aires. Un año después me llama su hermano. Me dice, pastor, quiero contarle algo. Mi hermana fue asesinada. La llevaron en un bote atada en el lago de Calamuchita y le ataron una mochila de piedras y la tiraron al lago. Fue una situación tan dolorosa y pensé. Y pensé en ese video que habíamos grabado cuando ella había venido del encuentro. Pensé y reproducí cuando ella decía, soy una nueva criatura, conocí a Dios, mi vida cambió completamente. Y recordé la charla que había tenido con ella y me vi a mí mismo como un hombre que solo trataba de recobrar aquello material que había perdido, pero no le prediqué el Evangelio. Y en ese momento tuve convicción de parte del Espíritu de pecado y dije, yo soy un engañador, yo estoy engañando a las personas. Y me paré detrás del púlpito de mi iglesia y pedí perdón. Y allí comenzó el cambio. A veces uno piensa que los cambios son sencillos. Incluso eso solamente fue el principio. Corregir lo que hace mucho que está mal hecho es muy difícil, pero además de ser muy difícil es muy doloroso para aquellos que amamos la iglesia, porque los hermanos sufren y nosotros sufrimos. Ahora, obviamente, debe haber corrección, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mayormente a lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es necesario oponernos, es necesario taparles la boca. La palabra, la ilustración es como ponerle un bozal en su boca, pero para esto necesitamos a hombres preparados, porque hay falsos maestros que están trastornando casas enteras, que enseñan lo que no conviene, porque no coincide con la verdad. ¿Y cuál es el resultado? La confusión de muchas personas. Familias enteras, personas saliendo de las iglesias. Y es terrible, pienso yo, y por lo menos así lo pensé para mí, es terrible el día
que el Señor nos llame a su presencia y poder admitir que fui yo el que desvíe a muchas personas del camino de la verdad. Eso será un día terrible, terrible. La falsa doctrina aparta de una sana manera de vivir. Lo más seguro, hermano, para usted y para mí, es que estudiemos este libro. Porque obviamente yo voy a dar cuentas delante de Dios como pastor, pero usted también. No importa que no sea pastor. Cuando esté delante de Dios no va a decir, no, es que era mi pastor, era un hermano, era el líder de la célula. No. Tú tienes una Biblia en tu mano y tienes que leerla y tienes que estudiarla. No le podás echar la culpa a otra persona. Es tu responsabilidad. Estos falsos maestros lo hacían por motivos egoístas, por ganancias deshonestas, motivos vergonzosos. Podemos pensar que estaban obviamente buscando la riqueza. A los fanfarrones les encanta el dinero mal habido. Pero el punto es más amplio. Tiene que ver con una afirmación de corromper los dones de maestro para un beneficio propio. Esa es la idea. Versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Parece que esto era propio de los cretenses. Dice, este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndolos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Estas personas que se desviaron deben ser reprendidos con firmeza. Los ancianos y los pastores debían utilizar la autoridad que la Biblia les delega para poder corregir con sana doctrina, con las Escrituras. Un pastor no tiene autoridad fuera de las Escrituras. ¿Por qué? Porque estas personas están afectando a otras, están afectando a iglesias, están desviando a familias enteras. ¿Y cuál es el propósito de la corrección? Para que sean sanos en la fe. La mala doctrina produce una mala manera. Este es un binomio interesante. Una verdad. La mala doctrina produce mala forma de vivir. Pero la sana doctrina produce una santa manera de vivir. Por eso, reprenderlos para que sean sanos en la fe, no atendiendo, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay muchos que enseñan fábulas, mitos, cosas que pertenecen al imaginario de las personas, pero no la verdad. Narraciones maravillosas, leyendas, cuentos, cosas inciertas, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto es muy peligroso, hermanos. A veces hay personas que dicen, tú tienes que vivir de esta manera, no tienes que tocar esto, no tienes que comer esto. Hay personas que ponen muchas cargas sobre las personas, cargas que Dios nunca mandó. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses dice, capítulo 2, versículo 20, pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso no santifica. Y algunas personas dicen, bueno, pero esto me hace más cristiano. No, eso te aparta de la verdad. Por eso lo más seguro es que llevemos a las personas a que estudien la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios misma la que nos enseñe cómo es que debemos vivir. Y debemos, el 3 de este punto, evitar el legalismo. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puros, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Para los que están contaminados, todo está contaminado. Es interesante hablar de la conciencia. La conciencia nos ayuda, nos alerta acerca del pecado. Pero la conciencia tiene que alinearse a la palabra de Dios. Hay personas que tienen conciencias débiles, que vienen a veces de enseñanzas que
comer algo es pecado, que, no sé, hacer tal cosa es pecado. Entonces, cuando incluso son creyentes y hay libertades en Cristo, todavía su conciencia le sigue acusando que eso es pecaminoso. Tienen conciencias débiles. Pero otros tienen su conciencia muerta. Y cuando vienen a Cristo, su conciencia no les alerta del pecado. Para ellos nada es pecado. ¿Por qué? Porque la conciencia debe estar alineada a la palabra de Dios. Tenemos que educar nuestra conciencia. Pero para los puros, para los que tienen su conciencia alineada con la palabra de Dios, todo es puro. Muchas veces se pone mucha atención sobre lo externo, en intentar arreglar las personas por afuera. Pero en esto hay un peligro, hermano. El peligro de convertir a las personas en religiosas y no en verdaderos creyentes. Es limpiar el vaso por afuera, pero no por dentro, dejarlo sucio. Y cuando nosotros intentamos solamente corregir lo exterior, puede producir también engaño. Podemos hacerle pensar a las personas que son creyentes cuando nunca se convirtieron, cuando nunca fueron regenerados, cuando nunca vinieron a Cristo. Y es posible que una persona venga cada domingo a la iglesia, que venga a cada reunión, que venga a cada conferencia, pero que nunca haya venido a Cristo. La idea no es que las personas lleguen a la iglesia. La idea es que las personas lleguen a Cristo para que sean salvos. Y cuando el Espíritu Santo transforma su vida, regenera su vida, entonces esos cambios exteriores se producen con naturalidad. Y es así como se ve la santidad en la iglesia. Pero no se puede producir frutos distintos a la naturaleza. Punto 5, mi último punto. La necesidad de pastores piadosos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y aquí obviamente habla de los falsos maestros que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Nunca fueron creyentes, y esto obviamente es una tragedia. No es que teníamos que ver simplemente obras, que dieran solamente evidencias o que hagan cosas buenas. No, las obras no nos salvan, nosotros somos salvos por fe, pero todo aquel que es hijo de Dios lucha contra el pecado y quiere caminar bien delante de los ojos de su Señor. Amamos al Dios que nos amó primero y queremos complacerle. Un hijo de Dios quiere vivir una vida santa delante de Dios, quiere agradar a su Señor. Queremos ver santidad en la iglesia, queremos ver frutos dignos de una iglesia bíblica. Bueno, esto no se produce de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Los falsos maestros dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Lo importante no es lo que dicen, sino lo que hacen. Y yo creo, mis hermanos, que donde se predica la palabra de Dios, Dios va a atraer a los suyos, porque Dios quiere que sus ovejas sean alimentadas. Esto los vemos, personas que se comunican de lugares diferentes. Yo pensaba, no hace mucho, había una persona que se comunicó de Misiones y viajó a Buenos Aires y hoy se está congregando. Tenemos una iglesia en Capital Federal, en Mataderos, aparte de González Catán. Y cuando hablamos con esas personas, todos escuchan los mismos predicadores. ¿Bien? Siempre preguntamos, ¿qué lees? ¿Qué escuchás? Y generalmente son los mismos predicadores. Pero, ¿sabe? Yo me he dado cuenta que las personas no solamente buscan predicadores, porque después de escuchar una predicación, necesitas una iglesia bíblica para vivir tu vida cristiana. Para que tu iglesia enseñe y ayude a tu familia a ser una familia creyente. Y todos los que quieran aprender la palabra de Dios van a quedarse y van a recibir instrucción de la palabra de Dios. Y las personas que vienen a iglesias bíblicas, muchos de ellos se aburren y se van. Pero nosotros de ninguna manera debemos producir algún tipo de entretenimiento para que las personas se queden. Debemos predicar la palabra de Dios.
y los que buscan instrucción van a aprender. Y termino animándote, hermano, a que puedas participar en cada espacio que tenga tu iglesia, en cada grupo, en cada momento para aprender la palabra de Dios. Anótate en el seminario, invierte tu vida en estudiar la palabra de Dios. Y si queremos ver la santidad en la iglesia, deberíamos estudiar mucho más de esta carta de Tito. Hay mucho más instrucciones para las ancianas, para los jóvenes, para los empleados, para los patrones. Pero quiero concluir con unos versículos del próximo capítulo, de Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza feliz, la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es esta esperanza bienaventurada? Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. A veces discutimos mucho sobre la escatología, de cuándo va a ser la venida del Señor. Pero la escatología en realidad no tiene el fin de informarnos acerca de lo que ocurrirá en el futuro simplemente por curiosidad. La escatología nos informa que la venida de nuestro Señor está pronta y ante la sombra de su venida nos santificamos. Para eso sirve la escatología, para eso sirve saber que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Y ante el retorno de nuestro Señor, eso sirve para santificar nuestra vida y nuestras iglesias. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a poder colaborar lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Queremos ser testigos de lo que tú haces, Señor, con hermanos que salen de distintos lugares buscando alimentos. Sabemos que tú estás haciendo esto. Y te rogamos porque haya más iglesias, te rogamos porque sean plantadas más iglesias de sana doctrina, donde personas sean instruidas en la verdad. Gracias te doy por este tiempo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias.